Creo que ya estamos al aire. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a la segunda sesión, por fin, de este ciclo de miércoles de filosofía que hoy se realiza en día martes, cuyo eje es filosofía y actualidad, un valioso espacio coordinado por el profesor Gustavo Quirola. Durante este ciclo, que se realizará en julio, agosto y la primera mitad de septiembre, las voces femeninas son las protagonistas de las conversaciones que tendremos en estos miércoles de filosofía, hoy en martes. Antes de comenzar, agradecemos a la Biblioteca Nacional, a la Red Colombiana de Mujeres Filósofas y a REC Latinoamérica y el Caribe por la posibilidad y realidad de este importante espacio. En el día de hoy la conversación tratará sobre culpa, perdón y justicia transicional, y en la conversación estarán pues dos pensadoras cuyo trabajo es muy reconocido, cuyo aporte a la comprensión y discusión de estos temas ha sido y sigue siendo fundamental en nuestro país. Tenemos a Camila de Gamboa, doctora en filosofía, profesora asociada del Centro de Estudios sobre Conflictos y Paz Janus de la Universidad del Rosario. Camila ha trabajado desde hace muchísimo tiempo sobre las relaciones entre la justicia transicional, la democracia, la memoria y los sentimientos morales. Hola, Camila. María Hola, Victoria, Beita. ya, perdón. Muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional por el espacio. Bien. Y también tenemos hoy, por fin, hoy sí, a María Victoria Uribe, la Toya, antropóloga e historiadora, quien es profesora de la Universidad del Rosario, investigadora emérita de Colciencias y pues cuyos temas de investigación son bien conocidos y pues han sido fundamentales en la comprensión de lo que somos como país. Hola, Toya. Hola, Beira, ¿cómo estás? Bien, bien. Bienvenidas las dos, estoy contentísima de verlas por fin a las dos aquí en esta pantalla. Muchas gracias también a quienes nos están viendo, a quienes tuvieron pues la paciencia de vernos el miércoles pasado y hoy se conectan y nos están escuchando a través, y viendo y escuchando a través del Facebook Live de la Biblioteca Nacional. Les recuerdo que pueden plantear sus preguntas a través del chat en cualquier momento durante la sesión. Bien, entonces en un primer momento pues la idea es que Camila y Toya pues conversen sobre algunas preguntas que les haga y después entonces damos espacio para las preguntas de quienes nos escriban por el chat. Bien, voy a comenzar con Camila. Pues para entrar en la conversación, Camila, pues voy a hacerte una pregunta acerca de quizás el papel tanto en los alcances como en los límites que puede tener el perdón para la justicia transicional. Tú has venido trabajando durante mucho tiempo sobre los procesos de justicia transicional y sobre, digamos, algunos problemas, algunos inconvenientes que tiene en el contexto de la justicia transicional. Hablar de perdón político. Entonces, quisiera comenzar por preguntarte no solo acerca de los peligros y de los límites de hablar del perdón en el terreno de la justicia transicional como una vía para restituir las relaciones morales que se han destruido, que han sido rotas en las sociedades, que han experimentado violaciones masivas a los derechos humanos, sino también quizás, además de los peligros y de los límites, algunas posibilidades de ese perdón o de algo similar al perdón para los procesos de justicia transicional. Bien, bueno, muchísimas gracias, Beira. También muy feliz de tener a la Toya finalmente con nosotros. A ver, lo que sucede es que la justicia transicional tiene una serie de mecanismos que tratan de responder a los daños que se causan en conflictos violentos en donde hay un gran universo de víctimas y también de victimarios. Y en donde no solamente, digamos, se han cometido daños a nivel individual, sino también de carácter colectivo, y donde hay instituciones, muchas veces malévolas, que también producen una cantidad de daños.
Entonces, en ese complejo entramado de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y de transformaciones institucionales, todos estos mecanismos tratan de responder a los daños que se han causado a las víctimas y también de reconocer por parte de los victimarios esos daños que se han causado y de rezar o reparar esos daños. En esto de la justicia transicional, entonces, en los últimos años aparece dentro del discurso de la justicia transicional la idea del perdón interpersonal y la idea de las disculpas políticas. Y ahí sí me gustaría, digamos, hacer una aclaración, pero porque no es perdón político, porque el perdón político se refiere más bien a las amnistías y los indultos, sino la idea de que las víctimas y los victimarios se perdonen, muchas veces poniendo como condición de la reconciliación y de la paz de un país el hecho de que víctimas y victimarios se concedan perdón mutuamente. Igualmente se utiliza la idea de las disculpas políticas, que son como actos de reconocimiento. Muy probablemente pues todos hemos visto o escuchado o leído acerca de muchos actos de reconocimiento de responsabilidad temprana que hizo especialmente las FARC, pero también el Estado, en donde reconocían la responsabilidad frente a determinadas masacres o a determinados daños que habían cometido colectivamente. Entonces, lo que es muy importante para mí mirar es cuándo efectivamente el perdón y las disculpas políticas pueden contribuir realmente a restaurar y reparar los daños que se han causado y a reconocerlos, y cuando efectivamente pueden ser arriesgados y además tienen muchos límites. Y en ese sentido, digamos, es lo que yo he trabajado, digamos, en el rol que tienen estas medidas en la justicia transicional. Bien, gracias, Camila. Teniendo en cuenta que, digamos que el perdón interpersonal o las disculpas políticas de alguna manera son respuestas frente a los daños o maneras en las que se puede reconocer la responsabilidad frente a estos daños. Yo quisiera preguntarle a la Toya, ya más en el terreno de la relación entre ofensores y ofendidos, en el tema más del perdón interpersonal, lo siguiente: uno podría pensar que cuando se trata de una relación interpersonal entre ofensores y ofendidos, pues el proceso a través del cual el ofensor reconoce, acepta su responsabilidad, reconoce que con sus actos dañó a otro y juzga que ese daño es terrible, que estuvo mal, pues que ese proceso implica, digamos, una carga psíquica de reflexión y también emocional muy profunda en el ofensor. Uno podría pensar que ese proceso presupone una entidad, ¿no? Aunque la persona tiene una identidad que vincula a quien se era en el pasado, a quien cometió el daño, con quien hoy evalúa ese daño como terrible y se ve conminado a arrepentirse y a pedir perdón. De alguna manera yo creo que uno puede decir que esa persona arrepentida ve que ella misma cometió un acto terrible contra otro o contra otra. Sin embargo, lo que tú has encontrado en tus investigaciones nos muestra precisamente un panorama que discrepa o que choca con esa idea de esa persona ¿no? Única, con una identidad fija, que se reconoce en quien dañó y que es capaz de responder, de arrepentirse, de pedir perdón y de prometer no repetir esos actos para dañar a los otros. Entonces yo quisiera que en el marco de ese perdón interpersonal tú de pronto nos contaras más acerca de eso que has encontrado en tu trabajo con respecto a lo que ocurre en la psiquis o en las identidades de esos ofensores, de los criminales, de los perpetradores, que de alguna manera son desdobladas en esas identidades alternativas que tú de repente
identificas en recursos como el uso de los alias. Entonces, en esa dirección quisiera plantearte un poco esa pregunta que le hice a Camila hace un rato de cuál es el alcance del perdón, ese perdón interpersonal, sus límites y también sus peligros, pero orientado hacia ese polo de la relación que es la del ofensor y este cierto ofensor. A ver, Beira, es una pregunta que voy a pellizcar solamente porque pues da para muchísimo, para una conversación muy larga. Yo me encontré un filósofo en esta vida que es el entrenador del Santo, el enmascarado de plata, el luchador de lucha libre mexicano. Y el Santo, el entrenador cuando estaba entrenando al Santo, le dijo, para ser tú mismo tienes que ser otro. Que es una cosa de una gran profundidad. Yo pienso que es algo que uno tiene que pensar mucho. Y yo utilicé esa metáfora para, digamos, para abordar esto que yo encuentro en mi trabajo con los paramilitares. Les voy a decir desde dónde hablo yo. Yo hablo desde la cárcel, desde la Picota y desde la cárcel modelo de Barranquilla, que fue donde yo hice el trabajo de campo con los paramilitares. O sea, yo hablo básicamente de los paramilitares y tengo experiencia, digamos, con los esmeralderos también. Yo lo que encuentro es que el alias no es una identidad, no es que la persona tenga una doble identidad, no, es una especie de recurso que tiene la persona para evadir las culpas. Entonces, sí llama mucho la atención que la mayoría de los criminales tienen alias, y no uno, tienen varios alias. Y el alias les sirve como una especie de mampara para no aceptar responsabilidad por sus actos. Eso lo encuentro reiterativamente en muchos de los paramilitares. Realmente paramilitares arrepentidos, en mi experiencia, yo no encontré. Yo encontré gente que accedía al perdón, pedía perdón, pero porque hacía parte de un guión, que era el guión de justicia y paz. Es decir, para que los paramilitares pudieran acceder a las penas alternativas, era una obligación pedir perdón. Y todos pedían perdón. Pero eso no quiere decir que estuvieran pidiendo perdón. Lo que estaban haciendo era cumplir un guión para acceder a unas penas alternativas. Esa, digamos, es básicamente mi experiencia. Bien, en la medida en la que ambas están hablando, pues de la forma en la que se puede asumir la responsabilidad o se puede evadir la responsabilidad frente a los daños causados, quisiera quizás preguntarle a Camila en relación con lo que has trabajado alrededor de las disculpas políticas y de la forma como las disculpas políticas como una manera en la que las instituciones a través de ciertos representantes pueden hacer evidente frente a terceros, frente a la sociedad en general, frente a las propias víctimas, el reconocimiento de unos daños. ¿Qué maneras, digamos, podríamos pensar que permiten que esas disculpas políticas puedan ser evasoras, o sea, pueden ser mecanismos de evasión de la responsabilidad? Y de qué manera, si hay alguna manera, uno podría pensar en recuperar algo de las disculpas políticas en términos de ya no evadir esa responsabilidad, sino de alguna manera de pues usarlo como un mecanismo de aceptación de la misma y como una vía en la que incipientemente se pueden restablecer o incipientemente se puede buscar restablecer o iniciar el proceso de restablecimiento de esas relaciones morales que se han perdido a causa de la violencia, del conflicto y que han afectado lo que se llama la confianza en las instituciones. Bien, ahí yo quisiera digamos, para abordar la idea de las disculpas políticas, hacer una distinción muy rápida con el perdón interpersonal, porque muchas veces se utilizan indistintamente disculpas, perdón, reconciliación como si fueran realmente sinónimos. En el caso del perdón interpersonal es
una acción que se realiza entre la víctima y el victimario de carácter voluntario, en donde el ofensor reconoce la ofensa, reconoce el daño que causó, lo hace explícito a la persona, a la víctima, y la víctima, en un acto de gran generosidad, porque estamos pensando en violaciones graves de derechos humanos, la víctima le concede el perdón al ofensor. Aquí es importante entender, sobre todo cuando hay graves crímenes, que no bastaría simplemente con que una persona se arrepienta y pida el perdón y que la víctima se lo otorgue para que efectivamente se haya restaurado la relación o se haya reparado el daño causado. En daños tan graves como los que se realizan en un conflicto armado como el colombiano, pues es obvio que tiene que haber dosis de justicia, dosis de reparación y dosis de verdad. En relación con las disculpas políticas, estas no son necesariamente entre la víctima directa y el victimario, sino muchas veces son las instituciones, que puede ser, por ejemplo, un Estado, una institución como puede ser las Fuerzas Armadas, puede ser una institución privada o pública, podría ser, por ejemplo, una iglesia, una empresa, pero obviamente se hace en el espacio público y se hace ante las víctimas o ante sus sobrevivientes, sus descendientes o incluso quien los representa. Y en este caso, lo que se hace, y eso es muy importante, todo el entramado, digamos, simbólico en el cual se realiza estas disculpas es profundamente importante. Aquí no se necesita tanto que la persona que representa, por ejemplo, a la institución, pensemos, por ejemplo, un estado en donde hubo una dictadura y se pide perdón, como ocurrió, por ejemplo, con Kirchner, con las víctimas de las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo. Esta persona, pues, representa al Estado y entonces representa a esa institución y en esas disculpas, pues tiene que directamente reconocer los daños que se causaron y tiene que igualmente separarse de eso y también dar una cantidad, digamos, de actos para reparar o restaurar esa relación. Eso se ha hecho muchísimas veces, incluso en cuestiones como la esclavitud en los Estados Unidos, se ha hecho en el caso colombiano muchas veces el Estado, la Corte Interamericana le ha solicitado al Estado colombiano el ofrecer disculpas políticas, como podría ser en el caso de Trujillo. Pero aquí hay una cosa que a nosotros nos parece que hemos trabajado este tema profundamente importante y es la forma como se piden las disculpas, el lenguaje que se usa, cómo se nombran los daños, cómo efectivamente se muestra que efectivamente se está reconociendo la responsabilidad. Y ahí hay cuestiones muy interesantes porque muchas veces lo que uno ve es que en la manera como se disculpan realmente no se están disculpando. Por ejemplo, se justifica lo que se hizo. No podríamos haber actuado de otra manera. Se excusa, dadas las circunstancias, no podríamos conocer qué era lo que estaba pasando. O se dice, es un incidente, como si no fuera, digamos, una cuestión, por ejemplo, profunda de carácter institucional. O se lamenta, pero no se responsabiliza. Y por eso es tan importante también la aceptación por parte de las víctimas que aceptan esa manera de disculparse, porque esa es una narrativa a través de la cual luego la sociedad va a reconocer a esas víctimas. Por tanto, es también muy importante que exista, digamos, de alguna manera un acuerdo entre aquellos que ofrecen las disculpas y aquellos que las aceptan. Pensemos, por ejemplo, en un caso como el de la Unión Patriótica, en donde el presidente Juan Manuel Santos ofreció disculpas públicas a la Unión Patriótica. Entonces uno tiene que pensar que efectivamente no solamente se está disculpando, no solamente está diciendo el tipo de daños, sino que también eso se hace en el espacio público en la cual la sociedad es como testigo de eso que ocurre, y así de alguna manera van a ser reconocidos, digamos, ya hacia el presente y el futuro. Entonces, por eso es muy importante el lenguaje que se utiliza. Y obviamente, pues no bastaría, por supuesto, simplemente con
unas disculpas políticas. Por ejemplo, no bastaría con que las FARC en un momento determinado, o el ELN, o el EPL, o los grupos paramilitares simplemente se disculparan públicamente, sino que requiere obviamente realizar una serie de enmiendas de restauración para efectivamente responder a esos daños que son tan graves. Yo quisiera, venga, yo quisiera decir algo respecto a lo que dijo Camila. Sí, Juan Manuel Santos le pide disculpas a la Unión Patriótica, pero el presidente Duque, ayer o hoy, insulta a Aida Bello, que es de la Unión Patriótica. Entonces, ¿cuál es el Estado que pide perdón? ¿Cuál es el Estado que pide perdón en este país? No es el Estado el que pide perdón, es un personaje llamado Juan Manuel Santos que pide perdón y después el presidente que sigue y respeta nuevamente a la Unión Patriótica. Pero digamos, ese es un apunte simplemente de la falta de credibilidad que yo tengo con todo este asunto del perdón estatal y del perdón institucional. Sí, y ahí lo que ocurre es que, los gobiernos que muchas veces llevan a cabo estos procesos de justicia transicional, los gobiernos siguientes pues tienen otra concepción distinta y cambia, digamos, la posición que en un momento determinado tiene el Estado. Es decir, actúan a nombre del Estado, pero de todas maneras, pues por las contingencias políticas de intereses cambian completamente. Finalmente, por ejemplo, en el caso de Kirchner, él no fue el que cometió las violaciones de derechos humanos, pero estaba hablando en nombre del Estado. En el caso de Juan Manuel Santos tampoco se cometieron necesariamente todas las violaciones que ocurrieron desde el 84 y que continúan hasta nuestros días durante ese gobierno, pero él en nombre del Estado pide, digamos, las disculpas. Pero ese son también, digamos, el problema, digamos, que hay de la política, que es profundamente contingente y donde el realismo político pues juega un papel preponderante y unos pues en un momento determinado tienen unos intereses y pueden cambiar esas narrativas. Eso efectivamente ocurre y eso es un riesgo, digamos, que ocurre en todo, pues en todo estado. Sí, yo digamos que quería plantear una pregunta hacia la dirección que quizás apuntaba la Toya, en el sentido en el que pues ambas han coincidido en que hay una gran dificultad cuando nosotros pensamos el perdón interpersonal mediado por los procesos transicionales o por los procesos en donde hay reducción de penas o hay posibilidad de amnistías. Es decir, ahí parece que hay algo que irrumpe en el ámbito de esa relación interpersonal que da pie al perdón y que de alguna manera lo instrumentaliza y de alguna manera lo que hace es quizás hasta causar un daño aún mayor a las víctimas. Y eso quizás se ha trabajado muchísimo en el aspecto del perdón, del perdón interpersonal, precisamente porque el perdón pues tiene unas connotaciones y yo quisiera aquí retomar algo que Camila, que está en el trabajo de Camila. El perdón uno lo puede ver más como una virtud, ¿no?, generosa de quien perdona, que como un deber que deba exigírsele precisamente a la víctima en aras de la reconciliación. Y creo que de repente esta noción de disculpas políticas, no la que propone Camila, pero así cuando es usada en el proceso transicional, como que parece ser un poco menos radical que el perdón, que parece ser como un poco también más formal, más presta a las instituciones, y en ese sentido quería quizás preguntar, no sé, a la Toya o a Camila, a quien quiera responder, que dado que Camila dice, estas disculpas políticas deben darse a partir de un cierto lenguaje, debe darse conservando unas ciertas formas, son importantes las formas. La Toya ha aludido precisamente a lo que pasó ayer, la forma en la que se expresa el presidente de la República con respecto a una senadora que no es cualquier senadora.
Es una senadora con un pasado que es una sobreviviente del exterminio político de la UP. Es una mujer que ha tenido que vivir 17 años en el exilio, que siempre ha estado apuntándole a los procesos de paz, a una apuesta por la construcción de un país distinto. Entonces no es cualquier senadora, ¿cierto? No es cualquier mujer de edad, como escuchaba yo esta mañana en la radio, que algún periodista trató de disculpar al presidente diciendo, no, es que esa es la forma en que los bogotanos nos expresamos al respecto de mujeres de cierta edad, ¿no? Sino que pues hay allí en el trasfondo precisamente una forma de, digamos, de reconocer al otro, pero aquí en una noción de reconocimiento fallido, ¿no? De reconocer al otro como un interlocutor que no es válido, como un interlocutor que no tiene allí una historia y una participación que en la construcción de un país que ha atravesado todo este proceso tan cruel y tan violento. Entonces, yo estaba pensando en que ese es un ejemplo, pero otro ejemplo es, por ejemplo, el de las manzanas podridas, ¿no? Cuando sale una institución como el ejército frente a todas estas casos de violaciones a menores, pero de violaciones también a mujeres, de distintos atropellos a la población civil, pues es recurrente el discurso de es terrible, es lamentable lo que ha pasado, lo mismo lo dijo el mismo presidente, no, esto es terrible, pero se trata de unas manzanas podridas. ¿Qué pasa allí con la forma como se va construyendo el reconocimiento del otro y como quizás al modo en que los paramilitares o los perpetradores a través de sus alias evaden la responsabilidad, las mismas instituciones pueden adoptar estas disculpas políticas como excusas políticas y precisamente lo que hay es un proceso de evasión de la responsabilidad. Sí, yo no creo que en Colombia haya políticas de Estado realmente relacionadas, digamos, con la justicia transicional. Yo creo que hay políticas de los gobiernos tienen políticas y cuando viene un nuevo gobierno, borra con el codo lo que hizo el gobierno anterior y eso indica que no hay políticas de Estado. Si hubiera políticas de Estado, Duque no tendría por qué estar hablando de esta mujer que es tan valiosa y tan respetable, esta senadora, diciéndole la vieja esa y vieja, son un par de eufemismos que indican que no hay un reconocimiento para nada, ni de ella, ni de lo que ella representa. Entonces, yo soy profundamente escéptica, digamos, del Estado como un ente que pide perdón. No creo que sea el Estado. Yo creo que los que piden perdón son funcionarios de turno que porque tienen una empatía, tienen un sentimiento se compadecen con lo que sucede, pero eso no quiere decir que el gobernante que venga después va a respetar eso, para nada. Lo que estamos viviendo es absolutamente evidente de que eso no sucede. Yo quisiera como recalcar un poquito el asunto de por qué hay tanto cinismo, por qué hay tanto cinismo entre los perpetradores en este país. Este país tiene una macrocriminalidad impresionante y cuando uno se acerca a los perpetradores, uno encuentra un gran cinismo, uno no encuentra seres humildes, digamos, que están arrepentidos de lo que han hecho, muy poquitos, que lo sabrá seguramente, pero en general lo que uno encuentra es gente que no para nada se pellizca con lo que hizo, ni considera que deba pedir perdón, ni que deba arrepentirse para nada. Yo, en mi largo recorrido de trabajo de campo con perpetradores, no encuentro esa figura, la figura del perpetrador arrepentido. No la encuentro. Sí, ahí yo quisiera señalar que es muy importante entender los contextos en los cuales se producen los daños. Los daños no se producen, digamos, en sitios aislados, sino que se producen
en un contexto donde hay unos valores determinados, donde hay unas tradiciones, donde hay una cultura, y que en el caso colombiano pues hay realmente una cultura de violencia gigantesca. Además, existen diversas formas de exclusión y de opresión racial, de género, de clase, de ideología. Y todas esas cuestiones juegan cuando uno mira al otro, es decir, cuando uno lo ve al otro como, y lo reconoce como un ser humano igual a uno, o considera que no tiene la misma valía que uno, o que incluso uno puede degradarlo, o que incluso es inferior a uno. Cuando ese tipo de cuestiones suceden, pues obviamente las personas a veces piensan que son superiores y que pueden tratar de una manera humillante e incluso dañina a las otras personas. Por eso, obviamente, en sociedades como la nuestra, y digamos, lo que está señalando, digamos, la Toya, digamos, de lo que pasa con estos perpetradores, es muy difícil que estas personas tengan unos valores, digamos, distintos y necesariamente vean a las otras personas como seres exactamente iguales a ellos a los cuales se les causó un daño. Como tú misma lo muestras en tu texto, además, pues ellos logran hacer como una especie como de compartimentalización en donde se comportan de una manera y se sienten, digamos, buenos, y se comportan de otra, pero cuando hacen, digamos, cuestiones dañinas, pero consideran que eso pues no está mal. Y a nosotros también como sociedad nos pasa eso. Muchas veces ocurre que nosotros, por ejemplo, como sociedad no nos indignamos frente a lo que les ocurre a los demás. Eso implica que es una sociedad realmente profundamente enferma, porque no nos compadecemos con lo que les ocurre a los otros. Y ahí también es muy difícil en un momento determinado entonces que exista por parte de la sociedad un reproche muy fuerte hacia lo que hacen los otros, porque muchas veces no lo tienen y muchas veces están en contextos en donde en vez de reprocharlos, por el contrario, pues son considerados héroes. Y muchas veces en la sociedad, digamos, no necesariamente, digamos, al grupo que pertenece, pero en comunidades o grupos humanos distintos, muchas veces el problema es que somos o indiferentes frente a lo que les pasa a los otros, o nos parece que les tendría que pasar, porque nos parece que de alguna manera probablemente hicieron algo para merecerse, digamos, esos daños que tuvieron, o francamente, y queremos, digamos, que efectivamente les ocurran esos daños. Entonces, ahí también es muy difícil que, por ejemplo, personas que han cometido daños como un perpetrador de donde sea, pues tome conciencia y de alguna manera se sienta el reproche social que hay frente a la acción que realiza, porque pues no la hay, o la hay de determinados grupos, pero no de todos los grupos. Y ese, digamos, es pues una de las cuestiones pues tremendas de haber padecido, digamos, un conflicto tan largo por tanto tiempo, y también de tener una sociedad en donde hay muchas formas de opresión de las cuales pues no nos hemos hecho cargo. Sí, digamos que Camila de alguna manera pues estás aludiendo a que ese cinismo que la Toya declara que encuentra sistemáticamente en los perpetradores, en los ofensores, pues no es simplemente un cinismo de esos otros, no de los perpetradores, sino que de alguna manera atraviesa, permea, convive con una suerte de tradiciones, de valores, de cultura, en la que los terceros, ¿cierto? Los que no estamos no somos víctimas, no somos victimarios, en las que los terceros participamos y que de alguna manera yo creo que alimentan ese cinismo del cual la Toya hace referencia, ¿no? Alimentan o sea, el perpetrador o los perpetradores encuentran un terreno ideal para continuar con su cinismo. Esto quizás puede estar relacionado con la pregunta que que les hace a ustedes John Henry Velázquez. La pregunta es, ¿cómo construir en la ciudadanía la memoria, el concepto de justicia y el concepto de justicia castigadora por justicia transicional? Yo diría que es, bueno, frente a ese cinismo de los perpetradores,
frente a esa connivencia de la sociedad, cómo construir una memoria distinta, cómo construir unas posibilidades distintas para una justicia transicional menos cínica. Esa pregunta es para Camila. Sí. Ok, pues a ver, una de las cuestiones que ocurren, digamos, en nuestras sociedades, y muchas veces, no solamente cuando hay conflictos armados, sino en cualquier sociedad, es que muchas veces no conocemos bien nuestra historia, no conocemos bien nuestro pasado, o si lo conocemos de una manera acrítica o simplista, y no nos permite realmente entender por qué ocurren muchas cosas de las que se dan, digamos, en nuestras sociedades. Entonces, yo lo que creo, y obviamente pues esa es una apuesta que se hace en todos los procesos de justicia transicional a través de estas comisiones de investigación histórica y comisiones de la verdad, es dar cuenta de ese pasado, tratar de mostrar qué fue lo que ocurrió realmente, para que la sociedad de alguna manera despierte. Pero obviamente muchas veces es también muy importante los mecanismos que se utilicen para que efectivamente la mayoría de la sociedad puedan, digamos, acceder a ese tipo de información y que efectivamente esto sea algo que haga parte prácticamente del sistema educativo. Uno de los problemas más graves que tenemos nosotros, y lo han dicho muchos historiadores muy importantes en Colombia, es que, por ejemplo, nosotros ya no, los muchachos en los colegios no ven la historia de Colombia. O sea que ellos ni siquiera conocen bien su pasado, no tienen una identidad en donde ese pasado y esa historia no hace parte de su conocimiento como personas y como ciudadanos. Entonces es muy difícil también que estas personas, pues de alguna manera tengan una visión crítica frente a lo que está pasando. Muchas veces además las personas adquieren información por otras cuestiones que no son efectivamente como ese tipo de educación. Y entonces justamente lo que pues pretende a veces la justicia transicional es, y pues obviamente la Toya hizo parte del grupo de memoria histórica, es dar cuenta de todo eso que ocurrió para que efectivamente la sociedad lo conozca. Y eso, digamos, es muy importante, digamos, en un proceso de justicia transicional. Por supuesto, obviamente, después de eso también son importantes los mecanismos que se utilizan para efectivamente que todo el mundo pueda acceder a ese conocimiento, que es también lo que les pasa muchas veces a las comisiones de la verdad, en que hacen documentos muy importantes, volúmenes impresionantes, que efectivamente pues las personas no van a acceder a ellos. Entonces, ¿cómo se puede hacer a través de otros medios para que efectivamente las personas conozcan su pasado? Sepan efectivamente qué fue lo que ocurrió en la sociedad y lo hagan de una forma crítica, no acrítica. Bien, muchas gracias. Aquí nos pregunta Luis Fernández sobre cuál es el texto de María Victoria al que hacen referencia. El texto es un artículo publicado en Journal of Latin American Cultural Studies que se llama Phantasmatic Entities and Identities, Criminals Without Guilt in Colombia. Ya veremos cómo lo podemos referenciar en el chat. La siguiente pregunta es de Emilia Galván. Emilia dice, si no hay políticas de Estado sobre el perdón, si como dice la profesora María Victoria, se trata de un discurso de un funcionario de turno, entonces, ¿cómo pensar el perdón en otros escenarios que no sean estatales? Ahí sí hay una respuesta mucho más clara y más contundente, y es que el perdón interpersonal es una cuestión muy íntima entre dos personas y no es un asunto público. Entonces, yo sí creo que en Colombia está funcionando mucho a nivel muy íntimo el perdón interpersonal entre personas que ofendieron y las personas que fueron ofendidas. Ahora, esas son cosas que no trascienden porque no son asuntos públicos, son asuntos muy íntimos y en ese sentido yo pienso que ahí
están pasando cosas muy interesantes a nivel del perdón interpersonal. Ahora, también, como decía Camila, eh, el perdón público, el perdón cuando se hace público, pierde toda su... Bueno, no lo decía Camila, pero de alguna manera se puede deducir, digamos. Cuando el perdón se hace público, pierde totalmente su naturaleza, porque el perdón es un asunto íntimo, ¿o no, Camila? Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, justamente es un acto de liberalidad entre la víctima y el victimario de carácter íntimo, en donde siempre que hay, digamos, como una institución externa, lo que hace es como desfigurar esa figura, digamos, esa acción de conceder y otorgar el perdón. Y justamente te referías antes a la ley de justicia y paz, que es precisamente un ejemplo maravilloso para mostrar lo que no debe pasar en un proceso de justicia transicional. Y es que muchas veces las instituciones del Estado, los mismos victimarios e incluso la sociedad y muchas veces las víctimas dicen, presionan a las víctimas y los victimarios para que se conceda el perdón. Y en este caso, por ejemplo, de la ley de justicia y paz, pues claramente el victimario ofrecía el perdón porque obtenía un beneficio penal. Y ahí pues se acaba toda la sinceridad y la liberalidad de solicitar, digamos, el perdón. Y muchas veces también se coloca a la víctima en una situación muy difícil cuando se les dice a las víctimas que si no perdonan, la sociedad no se va a reconciliar nunca. Entonces, pues obviamente todas estas cuestiones que presionan a las partes, pues desfiguran completamente, digamos, la figura. Cosa que, digamos, no ocurre en las disculpas políticas. Las disculpas políticas muchas veces se pueden ofrecer, obviamente, voluntariamente, o pueden ser exigidas desde ciertas instancias, y está bien, pues porque tiene una connotación distinta. Bien, aquí hay Emanuel Márquez, le agradecemos sus preguntas. Tiene dos preguntas, voy a empezar con la primera. Emanuel Márquez señala que en la literatura que ha consultado sobre el tema del perdón y la culpa en perpetradores, especialmente en paramilitares, él encuentra que se esconden o justifican en la cadena de mando y que los actos son productos de órdenes que se debían cumplir. Y básicamente termina como era él o era yo. Él pregunta, ¿cómo analizar críticamente este punto? La relación entre la cadena de mando, que además existe en la organización paramilitar, con la justificación o la evasión de la responsabilidad. El ejemplo son los nazis. El ejemplo perfecto es el juicio de Nuremberg. O sea, cuando tú perteneces a una formación jerárquica con cadena de mando y eres un militar de cualquier tipo, militar, paramilitar, nazi, bueno, y te dan una orden y no la cumples, te matan. Es decir, así de sencillo. Entonces, no es sino ir al juicio de Eichmann. Eichmann, cuando lo juzgaron en Jerusalén, él reconoció su culpa ante Dios, mas no ante la ley. Él dijo, a mí me están juzgando con una ley que no es la mía, me tendrían que estar juzgando con la ley de los nazis, porque yo actué en el Estado nazi y en el Estado nazi lo que yo hacía era correcto. ¿Por qué? Porque yo seguía órdenes. Entonces, volviendo a la pregunta de qué hacer con, digamos, con la gente que se refugia en ese argumento de que lo hice porque me habían dado las órdenes, pues lo que pasa es que en muchas de estas formaciones militares, la persona si le dan la orden y no la cumple, lo matan. Y ahí tendría uno que entrar a mirar el asunto de la supervivencia, ¿no? Es decir, la persona realmente está amenazada de muerte si no cumple la orden. Entonces, muchas veces no es que uno justifique ese actuar, pero sí puede entenderlo que se trataba de supervivencia. Sí, ahí además de lo que dice Santoya, que efectivamente hay situaciones, digamos, límite en las que es muy difícil evaluar la decisión que toman las personas como si hubieran estado, digamos, en una situación ordinaria en la cual uno puede tomar fácilmente las decisiones. Un poco también lo que señalaban, digamos, muchos de los historiadores del Holocausto, y es si seguramente usted hubiera
estado viviendo en la Alemania nazi, muy probablemente usted se hubiera comportado y hubiera estado de acuerdo con el régimen nazi. Y esto es para que uno tenga también, cuando uno hace evaluación acerca del comportamiento del otro, que tenga en cuenta la complejidad muchas veces de los contextos en donde las personas realizan las conductas. Pero otra cosa que es muy interesante es que muchas veces, y eso también lo muestran los historiadores del Holocausto, en muchos casos las personas no perdían la vida, no ponían en riesgo su vida, no ponían en riesgo nada y sin embargo, no solamente pues seguían órdenes, sino se convertían en informantes y todo esto, y eso pues tiene que ver con un contexto cultural de odio, de resentimiento, en donde las personas pues realizan acciones que a nuestros ojos pues son profundamente reprochables, pero que en esos contextos las personas nos hacen. Y es pues justamente pues toda la idea un poco de pensar y reflexionar acerca, digamos, de esos comportamientos, de por qué se dan, pues es tratar de crear contextos que de alguna manera nos inoculen contra ese tipo, digamos, de comportamientos. Pero obviamente, pues eso es difícil, sobre todo en contextos, digamos, muy violentos, de regímenes represivos autoritarios, en donde las personas aprenden a comportarse así. Y pues con lo que pasaba con Eichmann, cuando Hannah Arendt dice a este personaje lo que le falta es juicio reflexionante, él no es consciente de las consecuencias que tenía su comportamiento y por eso piensa que pues realmente no hizo nada distinto a seguir una orden, pero no piensa en las consecuencias tremendas que tenía seguir esa orden y mandar a todas las personas, digamos, en los trenes a los campos de concentración donde luego pues eran asesinados. Bien, Emanuel Márquez tiene una segunda pregunta. Él dice, parece existir un consenso en Colombia sobre la función de las prácticas artísticas que involucran tanto a víctimas como a perpetradores, apelando a que dichas prácticas quizás pueden trabajar por el perdón, ayudan al duelo e incluso a la reparación de las comunidades. Él pregunta qué opinión les merece esto. Sí, yo creo que sí, yo creo que el arte es mediador y es un mediador muy efectivo eh, con las culpas y con el dolor y con la reconciliación. Hay muchísimos ejemplos en Colombia sobre eso. Voy a poner un ejemplo, las mantas de Mampuján, por ejemplo, en Bolívar, donde las mujeres tejen estas mantas y mientras las tejen, conversan y se cuentan lo que les ha pasado, lloran juntas y hacen una terapia colectiva con alrededor de las telas y alrededor de esas obras que hacen maravillosas. Y así hay muchísimos ejemplos. Nos pasaríamos aquí un buen rato mencionando ejemplos donde el arte está mediando digamos, en el dolor y está mediando también con la culpa y con todos estos asuntos derivados de la violencia, digamos. Bien. Andrés Mosquera Ortiz pregunta, ¿qué es más importante, el perdón o la reparación, incluida la verdad dentro de la justicia transicional? Pues a ver, Andrés, yo creo que el perdón puede ser en un momento determinado digamos, un elemento de la reparación, pero no es el único, especialmente cuando se han dado muy graves violaciones de derechos humanos. Ahí es absolutamente indispensable, de todas maneras, pensar en la justicia retributiva, criminal. Es importante pensar en el tipo de reparaciones materiales y simbólicas que también puedan hacer las personas y es muy importante el reconocimiento de la verdad y de la responsabilidad frente a lo que se hizo. Y ahí pues hay una cuestión que es muy importante y es el perdón no es un sustituto de la justicia, no es un sustituto de las medidas de la justicia transicional. Puede acompañar, pero no es, digamos, un sustituto y además se hace, como lo señalaba Latoya, a nivel íntimo, a nivel personal. Y las disculpas exactamente lo mismo. O sea, uno no podría pensar que alguna de estas medidas compense las otras. No son medidas que son complementarias.
y que se tienen que conjugar. Bien, Paola Andrea Sereno dice, buenas tardes, muchas gracias por esta conferencia tan interesante y necesaria para el país. Mi pregunta es, ¿cómo lograr erradicar las enfermedades de la indiferencia y la falta de empatía en la sociedad colombiana? Buena pregunta, difícil de responder. Sí, muy difícil de responder porque esta es una sociedad muy indolente, muy indolente. Yo no diría que es una sociedad cínica. Yo diría que la mayoría de los colombianos son tremendamente indolentes y no les conciernen las cosas sino hasta que les suceden en carne propia. Mientras no suceden en carne propia es un asunto allá, de los del Chocó o por allá de los del Guaviare. Y esa falta de empatía, digamos, es una cosa muy característica, digamos, de los colombianos. Pienso yo, claro que hay excepciones, uno no debe generalizar, pero sí es muy común encontrar que a la gente no le importan las cosas mientras no lo toquen en lo personal. Sí, totalmente de acuerdo con la tuya. Hola, Paola, ¿cómo estás? Me alegra mucho que estés aquí escuchándonos. Y en efecto, acá nosotros como colombianos somos profundamente, digamos, tenemos como muchos estancos y muchos compartimentos. Y efectivamente sentimos el dolor de los otros, sentimos la injusticia que ocurre cuando ocurre a personas o a grupos humanos que nosotros consideramos similares a los nuestros. En ese sentido, pues sí, realmente pues nos concernimos y sentimos empatía y nos parece que es injusto lo que pasa. Pero en una sociedad, digamos, que tiene tantas formas de exclusión, de carácter social, de clase, racial, de ideologías, de género, es muy difícil, digamos, encontrar algo que debería ocurrir en una democracia y es el mutuo reconocimiento, reconocernos mutuamente como seres humanos. Y yo creo que aquí, pues sí es muy importante, digamos, cuando se dan, en el caso pues de otras sociedades, unas transformaciones culturales muy fuertes en donde se repiensa mucho la manera como se veía a los otros. Pero para esto pues es indispensable, digamos, cambios institucionales, cambios en la educación, cambios en la formación de valores que muchas veces se dan en las sociedades para que efectivamente tengamos como una educación sentimental en donde el reconocimiento de los otros y el valor de cada ser humano pues sea profundamente importante. Y esa es una, pues digamos, una cuestión que han logrado algunas sociedades y obviamente, como lo señala la Toya, muchas veces en forma muy contingente, a veces históricamente, pues hay como una ampliación, digamos, de esos valores, de las democracias, de los derechos humanos, y de golpes las sociedades se vuelven y se cierran, y entonces aparecen cuestiones profundamente tenebrosas como las que estamos viendo hoy en día con la pandemia, en donde los líderes mundiales que deberían estar efectivamente dándonos ejemplo con solidaridad, con justicia, con trabajar unidos por la humanidad, pues están cada uno de alguna manera, en muchos casos, no todos, están trabajando cada uno por su lado, por sus propios intereses, pensando solamente en sus países y a veces ni siquiera en sus países, sino en algunos grupos humanos y no en los otros grupos humanos. Y eso pues, digamos, la pandemia ha visibilizado todas esas, digamos, como tragedias humanas de la manera como nosotros nos comportamos y vemos a los demás. Bien, bueno, Camila, Toya, muchísimas gracias por esta conversación. Me sumo a los agradecimientos que nos dio Paola a través del chat. Creo que como conclusión, pues es como hay una gran invitación a todos nosotros, a la sociedad en general, por hacer un ejercicio para ampliar el universo de aquellos que nos importan. Creo que esa es como
como una tarea fundamental que nos queda en términos de, bueno, contrarrestar esa indolencia, esa falta de empatía, ¿no? ¿Cómo hacemos para ampliar el universo de aquellos que nos importan? Muchísimas gracias a las dos. De nuevo, muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional, a la Red Colombiana de Mujeres Filósofas, a Red Latinoamérica y del Caribe. Les recuerdo, antes de darle la palabra a Camila y a la Toya para que se despidan, que mañana está la tercera sesión del miércoles de filosofía. El tema será enseñanza y praxis de la filosofía. Van a estar acompañándonos Ángela Bejarano, Diana Acevedo y Sandra Lince a las 5 de la tarde. Entonces las dejo para que se despidan. Bueno, pues agradecerles y a la biblioteca, a la gente que estuvo presente, que hizo sus preguntas, pues digamos que este es un tema muy, muy amplio, no lo podemos agotar en una conversación. Dimos algunas puntadas, dijimos algunas cosas, esperemos que les sirvan y muchas gracias por su asistencia. Bueno, yo igualmente me uno a los agradecimientos que hace la Toya a la Biblioteca Nacional, a la Red de Mujeres Filósofas, a Beira por habernos hecho la moderación, a ustedes por haber vuelto de miércoles a martes nuevamente a escucharnos y para que mañana obviamente nuevamente nos sintonicemos con la nueva charla, el nuevo coloquio que hay mañana miércoles para continuar, digamos, todas estas reflexiones que son tan importantes para Colombia y también para nosotros como ciudadanas y ciudadanos colombianos. Entonces nos despedimos. Chao. Chao. Toya, chao, Camila. Chao, Beira, muchas gracias.